1:02. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos por Unicanal en vivo y en directo. 34 graditos la temperatura en Asunción. 47 hoy a las 3 de la tarde. La sensación térmica. Imagínense ustedes el calor que tuvimos hoy. Bueno, varios temas. Algunos muy reveladores que vamos a compartir. Pero, a ver, vamos a arrancar primero. Vamos a tener este mano a mano con la doctora Lea Jiménez, jefa de gabinete de la Presidencia de la República. Hablar del tema Itaipú, cuál es la estrategia que hoy tiene el gobierno para hacer frente a todas estas negociaciones. En Itaipú, entregada una y otra vez por Abdo mientras oposición y abdistas callaban. Oposición cómplice en entrega de Itaipú, reducciones de tarifa dejaron nefasto precedente. Vamos a compartir enseguida un informe introductorio. Silencio cómplice de la oposición mientras se entregaba Itaipú, esto en el gobierno anterior. Y después de esta entrevista con la doctora Lea Jiménez, vamos a pasar dos informes y después nos metemos en el tema audios. Fiscalía Abdo gestó esquema para investigar y debilitar figuras de adversarios políticos, lo que tiene que ver con la imputación del expresidente y sus ministros por el tema de la filtración, asociación criminal, otros hechos punibles, y también el relato cronológico de las mentiras del gobierno anterior, la tergiversación, conjeturas y filtración. Y los audios que vamos a compartir, y acá tengo la desgrabación de estos audios que accedimos, vienen a confirmar muchas cosas que están incluso acá en la carpeta fiscal, y en el audio aparecen algunas de las personas que están imputadas, que fueron imputadas ayer por el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que revela? Van a escuchar ustedes enseguida estos audios. Cómo se reunían en una institución y armaban escenarios hipotéticos y generaban hechos para perjudicar al expresidente Horacio Cartes y a las empresas vinculadas al mismo. Sorprendente la manera en que se encargaron de incluso atribuirse funciones que le corresponde a la Fiscalía. Hay algunas partes así muy gráficas, como por ejemplo la persona que van a escuchar y que vamos a contar el nombre y apellido que aparece en la imputación, dice: no hay nada contra esa empresa, pero vamos nomás a poner y después vamos a ver qué conseguimos. A ese nivel. Pero enseguida estamos con eso. Arrancamos con este informe. Tema Itaipú, entregada una y otra vez por Abdo mientras oposición y abdista callaban, y a la vuelta ya hablamos con la doctora Lea Jiménez. Itaipú, entregada una y otra vez por Abdo mientras oposición y abdistas callaban. Desde el acta bilateral secreta y anulada por Bolsonaro para salvar el pellejo de su amigo Marito, hasta las reducciones anuales consecutivas de tarifas en perjuicio de Paraguay, sin que se conozcan las estrategias planteadas que terminaron en derrota. En todo ese largo trayecto, reinó el silencio cómplice de opositores y de abdistas, quienes hoy sí reclaman saber sobre las negociaciones en la binacional. El 24 de mayo del 2019, sin dar ninguna difusión al respecto, Paraguay firmó vía Cancillería el acta bilateral para la contratación de energía entre Itaipú y Centrais Eléctricas Brasileiras, S.A. Electrobras, bajo condiciones que representaban un sobrecosto de $250 millones para nuestro país. Recién 2 meses más tarde, mediante una filtración se dio a conocer el documento, cuyo contenido no fue comunicado en todo ese tiempo. Al saltar el escándalo, el sillón presidencial empezó a tambalear y, como primera medida, el entonces canciller Luis Castiglioni anunció el domingo 28 de julio por la noche que Paraguay solicitaría al Brasil anular el acta. Ante la crisis política desatada por la clandestinidad de la firma y por las consecuencias económicas para el Paraguay, y al ver que se venía la noche a su amigo Marito, el presidente brasileño Jair Bolsonaro aceptó anular el acta, lo cual quedó sin efecto el 1 de agosto del 2019. El salvavidas de urgencia sirvió para enfriar el hierro ardiente. A este bochornoso episodio de una envergadura inimaginable le siguieron las
las sucesivas reducciones anuales de tarifa, que si bien se mantuvo en $22,60 kilowatt al mes entre el 2009 y el 2021, producto de un acuerdo para pagar la deuda por la construcción de la hidroeléctrica. A partir del 2022, Brasil solicitó una reducción a 18,95 kilowatt al mes y Paraguay pidió mantener el monto. Este hecho fue inédito, ya que por primera vez la binacional arrancó el año sin tarifa. Luego de extensas negociaciones, en agosto de ese año, se acordó fijar la tarifa 2022 en $20,60 kilowatt al mes. Durante esos 8 meses reinó el silencio sobre lo que se estaba negociando o preparando como estrategia. En el 2023, la historia se repitió y se volvió a comenzar sin tarifa, aunque esta vez la demora fue menor, pues en abril de ese año se resolvió fijar la tarifa en $16,71 kilowatt al mes. Este monto también fue presentado como intermedio, ya que Paraguay pretendía mantenerlo y Brasil bajarlo. Estas disminuciones consecutivas, dadas desde el 2021 hasta el 2023, todas ellas con derrota paraguaya, hicieron que Paraguay pierda valiosas oportunidades de mantener recursos para destinarlos a la inversión en infraestructura eléctrica, algo indispensable para que nuestro país pueda retirar el 100% de la energía que le corresponde. Los reiterados resultados a favor del Brasil cada año no despertaron ninguna preocupación de la oposición, ni de los colorados abdistas, quienes en ese tiempo se llamaron a total silencio respecto a lo que estaba sucediendo en Itaipú. Producto de la falta de gestión, el escenario dejado a la siguiente administración es el más complicado en materia tarifaria, pues con la costumbre arraigada de bajar cada año, sería ingenuo pensar que esta vez Brasil aceptará mantener y mucho menos subir la tarifa. En medio de estas dificultades, ahora sí la oposición empieza a reclamar información y a exigir puntaje 10 sobre 10 en los resultados, luego de 5 años de hacer la vista gorda y cómplice ante la cadena de hechos en perjuicio de la margen derecha, lado paraguayo. Ese mismo silencio es el que durante ese periodo mantuvieron algunos medios abdistas que dejaron de lado sus banderas históricas de soberanía energética para ahorrar tinta en las críticas que ameritaban a la entrega de Itaipú. No. Bueno, está con nosotros Lea Jiménez, jefa de gabinete de la Presidencia de la República. ¿Qué tal? Rango de ministra, ¿verdad? Así ministra. Es, ministra. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Consejera. Ministra y consejera. Muy bien, Jorge. Buenas noches a toda la audiencia. Sí. Un gusto estar acá contigo. Hace rato que no te veía, Jorge. Sí, sí. ¿Tenés periodistas favoritos, me parece? No, mentira. ¿O no hablaba? No, estoy muy ocupada. Sí, no. Y no es para menos todos los frentes que hay, que se tienen, ¿verdad? Y todos, eso hoy estábamos hablando antes de entrar al tema. Miramos un poquitito y todo es urgente, ¿verdad? Absolutamente, todo es urgente. A donde miras todo es urgente, institución por institución, todo es urgente. Y parece que vos podés decir esto es más grande, esto es más importante, pero cuando estás pensando en la vida de una persona o estás pensando cuestiones que llegan a los individuos, a los paraguayos, ¿verdad? Es muy complejo, uno no puede parar y es difícil también de priorizar. Desde el poder nomás siempre, nosotros que estamos del otro lado decimos generar empatía, primero resolver las cuestiones básicas, los problemas de la gente y después en las cuestiones así más macro, ¿verdad? Siempre decimos eso. Ustedes los economistas también a veces se fijan mucho, no es un reclamo, es una observación, mucho en los números. Pero ¿cómo hacemos que estamos bien en los números? Pero ¿cómo hacemos para que esos números se sientan en el día a día de la gente? Ayer tuvimos el problema de la ANDE, hoy también. La semana pasada el problema de la inseguridad en Ciudad del Este. Afortunadamente reaccionaron rápido y se tuvo resultados. Sí. Eso también es interesante cuando se reacciona, ¿verdad? Hablamos con los empresarios vialeros, ellos quieren ya licitaciones ya en el MOPC. Sí. Y yo les dije el otro día, porque hablamos con la ministra Claudia Centurión, encontramos un desorden, una deuda. Primero teníamos que pagar la deuda y después empezar a planificar sobre la marcha qué priorizamos en materia de obra. Sí. Hoy hablaba con Carlos Fernández Baldovino, le ponía como ejemplo el reclamo que hace el fiscal general del Estado. El problema en Paraguay es la impunidad, decimos. Y la clase política se ha encargado
administraciones anteriores de debilitarle al Ministerio Público pensando que le estaban debilitando a quien estaba al frente de esa institución. En realidad le estaban jodiendo al Ministerio Público. No pueden hoy mejorar su laboratorio forense, técnicos, etcétera, etcétera, para avanzar en las investigaciones. Entonces, repito nomás esto, me decía hoy el ministro Fernández Valdovinos: me voy a reunir con el fiscal general del Estado personalmente para hacer esos ajustes, ¿verdad? Si no resolvemos el tema de la impunidad, la corrupción, tampoco avanzamos. Por eso tantos frentes. Hay muchos frentes realmente, y tenemos que decir también, hubieron 5 años de mucho abandono a muchas instituciones. Pero lo bueno es que nosotros vinimos con un plan de trabajo bastante claro. Tenemos un equipo de gente que tiene mucho conocimiento del funcionamiento de las instituciones y también de la implicancia y la repercusión que tienen las decisiones que se toman en la ciudadanía. Entonces, esa empatía que vos mencionás es fundamental para entender también la importancia del trabajo que hacemos todos los días y para seguir adelante, una motivación muy importante para seguir adelante todos los días, porque los días son desafiantes, hay muchos frentes, pero acá lo importante es realmente trabajar en equipo. Yo no sé si vos te diste cuenta, Jorge, que algo que trajo el presidente Peña es esa visión de un Estado que da respuestas, ¿verdad? Y esa respuesta no la puede dar una institución sola. Muchos de los problemas complejos que tenemos, como la drogadicción, como la falta de viviendas, ¿verdad? La provisión de viviendas para las familias, los diversos programas que se están planteando finalmente buscan justamente que todo ese aparato del Estado empiece a funcionar, porque está ahí, pero muchas veces está desmotivado, está dormido, y nosotros tenemos esa responsabilidad de ir a levantar a esa fuerza que exista, esa fuerza laboral, ese capital humano que justamente tiene que enfocarse en servir a la ciudadanía. Estamos haciendo un trabajo en ese sentido muy positivo. En el ámbito de la seguridad también es un área donde se pone mucho énfasis. Es por eso que ya se han visto resultados muy importantes, como por ejemplo lo que fue el año pasado el tema de la intervención en la cárcel Tacumbú, un trabajo extraordinario realmente que nunca en la historia de nuestro país se logró hacer, y finalmente en 3 meses con equipos que se enfocaron, que trabajaron juntos, multidisciplinarios realmente, no solamente la policía, los militares, la Senado, o sea, varias instituciones que se juntaron, la FOPE, para trabajar en conjunto y lograr un resultado positivo que fue también muy importante. Y yo quisiera creer que ese es el punto de partida realmente de los cambios que se van a venir, ¿verdad? Tenemos por lo menos una hoja de ruta muy clara. Eso rescato, ministra, porque tener una hoja de ruta, y esa hoja de ruta, yo decía el otro día, por algo a esta propuesta electoral la gente le votó hace casi un año, ¿verdad? Entonces se supone que se les vota a ustedes, conquistan el poder porque tiene un plan para resolver los problemas serios que tenemos en nuestro país. Entonces, si se tiene esa hoja de ruta, se tiene que seguir esa hoja de ruta más allá de los vaivenes políticos o de las presiones de la politiquería, de las presiones de las corporaciones mediáticas. Se tiene que seguir, rescatar lo que sirve. Es un ambiente complejo también, porque vos sabés, estamos en un escenario donde tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación que también tienen sus intereses, tenemos los grupos económicos que también tienen sus intereses, que es normal, ¿verdad? Y todo eso uno tiene que compaginar, y lo más importante es que la agenda sea clara, sea objetiva y tenga al centro el bienestar del ciudadano como objetivo fundamental, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Nunca es suficiente, pero desde un principio yo recuerdo el presidente Peña, también por la preparación, la trayectoria profesional que él tiene, él nunca quiso vender populismo, nunca quiso vender lo que la ciudadanía quería escuchar solamente, sino más bien hablemos realmente de los problemas que tenemos que enfrentar y también de las soluciones que podemos dar a esos problemas, ¿verdad? En ese sentido, estamos hoy implementando ese programa de gobierno que se planteó durante la campaña. Y hay cosas que se van a ver más rápidamente. Tuvimos resultados importantes en los primeros meses del gobierno, y hay otros resultados que se van a ver con el tiempo. Y como vos decís,
a veces uno está muy metido en el hoy, en el presente, porque las necesidades de las personas son hoy, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista esa construcción también de mediano plazo, porque es demasiado importante para la sostenibilidad de lo que es el desarrollo en nuestro país, ¿verdad? Esta coyuntura que hoy se tiene, ministra, se tiene que aprovechar. ¿Cuál es la coyuntura? Hoy tenés un presidente, Santiago Peña, con un equipo que tiene una hoja de ruta. Hoy tenés un parlamento donde tu partido político tiene mayoría. Esa es una coyuntura que no siempre se da. Sí. Y tiene mayoría, y además de esa mayoría, en diputados, el oficialismo tiene el control. Y en el Senado, a mí me dicen, me pasaron la info que parece que mañana será una nueva mesa directiva y también el oficialismo va a tener el control. Y tenés un partido político, como el Partido Colorado, con una sintonía entre el presidente del partido y el presidente de la República. Entonces, ese escenario es el que hay que aprovechar. Ese escenario es tremendamente propicio para cambios positivos, para la construcción de políticas públicas y para la generación de resultados que la ciudadanía sienta. Pero ese escenario también requiere de enorme responsabilidad, ¿verdad? Porque con esa posibilidad que se abre en esto que vos describís, un partido fuerte, un presidente del Partido Colorado que camina de la mano del presidente Peña, un equipo político, digamos, dentro del Congreso con mayoría. Realmente es una responsabilidad muy grande que nosotros como partido y como gobierno tenemos que ser capaces de usar con mucha madurez, ¿verdad? Y usar para tomar decisiones que beneficien y que pongan por encima el bien común, ¿verdad? Por encima del bien particular. Porque ¿qué sirve siempre tener todo eso? Como escuché en el discurso de la Convención de los Colorados, el presidente Peña, después en ese mismo sentido también el presidente de la ANR decía, ¿de qué nos sirve jactarnos de estas mayorías o del consenso si no respondemos a los problemas de la gente? Problemas de la ciudadanía. Y eso creo que estuvo al corazón de la Convención, ¿verdad? Se repitió una y otra vez a través de los discursos de los diferentes líderes, de los principales líderes, que realmente lo que tiene el partido es que al centro de lo que se hace debe estar siempre el servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Y eso fue un recordatorio de esa misión, digamos, que se tiene como partido y por supuesto la tenemos nosotros también como gobierno. Pero vos no me trajiste para hablar de eso, me llevaste a otro camino. Lo que pasa es que nunca hace rato no hablamos, 20 minutos estamos hablando, bueno, este tema Itaipú. Sí. ¿Por qué estamos empantanados en este tema? ¿Dónde nos trancamos en la negociación tema tarifa? ¿Por qué los brasileños insisten en bajar la tarifa de Itaipú este año, doctora? Sí, yo creo que los brasileños, por supuesto que van a insistir en bajar la tarifa, porque eso es lo que más le conviene a Brasil. O por lo menos eso es lo que más le conviene a Brasil en este corto plazo, ¿verdad? Entonces, cada una de las partes nosotros tenemos que entender, no podemos esperar que Brasil diga, ¿qué quiere Paraguay? Acá está, vamos a colaborar con ustedes, ¿verdad? Obviamente esta es una negociación y en toda negociación cada una de las partes va a buscar el mejor beneficio para su país, se supone, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido nosotros iniciamos la conversación con el gobierno de Brasil, con las diferentes partes, las altas partes, la parte técnica, y realmente en diferentes oportunidades se fueron dando diferentes discusiones. Yo no diría que está empantanado, sí diría que Paraguay se presentó con una postura fuerte, Paraguay trajo toda la información, trajo todos los cálculos técnicos, trajo todo el historial de la Itaipú y llevamos todo eso a la mesa para discutir en una suerte de igualdad de condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es realmente? Esta es una relación de largo plazo que cumple 50 años. Entonces, hoy no podemos despertarnos y decir, mira lo que dice el anexo C. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque te soy muy sincera, la definición de lo que es la tarifa históricamente fue una definición política. El anexo C y el tratado en general es como que vos marcaste la cancha y dentro de esa cancha se tienen que mover los jugadores, ¿verdad? ¿En qué posición terminan estos jugadores? Va a depender de ese partido que se juega. Y cada país juega ese partido para ganar,
para meter goles a favor de su país, ¿verdad? Y finalmente, hoy estamos jugando otra vez ese partido de definición de la tarifa. Y esa definición hoy se quiere decir de que el anexo C dice que una vez que se repaga toda la deuda, tiene que bajar la tarifa. Pero la realidad histórica ha sido otra. La realidad y la definición de la tarifa depende del contexto político, del contexto social y del contexto económico de ambas partes. Y en base a esos contextos, cada parte fue, digamos, tomando posiciones a lo largo de la historia y es lo que nos lleva al punto donde estamos hoy. Y en algún momento, la semana pasada, estaban el canciller y el ministro de Industria y Comercio hablando al respecto de la posición de Paraguay. La posición de Paraguay parte de lo que es un principio básico que reinó para dentro de la Itaipú en los últimos más o menos 12 años hasta que empezó a bajar la tarifa hace 2 años atrás durante el gobierno anterior. ¿Qué significó ese principio básico? Ese principio básico hablaba, por un lado, de lo que es el acuerdo operativo y por otro lado hablaba de que se acordaron diversas cuestiones donde se decía específicamente que en un balance el Paraguay hasta el 2023 no deberá sufrir un perjuicio global en relación a la actual modalidad de contratación, so pena de inviabilizar las alteraciones consideradas. ¿Qué es lo que significa eso? Traducido, eso significa hemos acordado lo que es la normalidad dentro de la Itaipú binacional. Eso se dio en el año 2009, se mantuvo por 12 años, debía mantenerse hasta el 2023, hasta la revisión del famoso anexo C. Lastimosamente, hace 2 años atrás, esto empezó a revertirse, empezó a cambiarse. Ese principio básico se quebró. Ese principio básico que acabo de describir de que Paraguay no puede sufrir en lo global un perjuicio, no pueden darse cambios en esta normalidad que signifiquen perjuicios para el Paraguay. Eso estaba clarísimo. Pero a partir de hace 2 años atrás empiezan a darse esos cambios. ¿Y qué fueron esos cambios? Primeramente fue una disminución importante de la tarifa. Sí. La tarifa en el 2021 era 20,60, lo fue 20,60 por más de, 22,60, por más de 12 años se mantuvo 22,60 y finalmente en el año 22 baja a 20,71. Ese fue el principio un poco del retroceso de Paraguay en esa pulseada, porque esta fue una pulseada que se mantuvo, ese 22,60 estamos manteniendo este acuerdo donde las dos partes dijimos estos son los términos. Hace 2 años nos pusimos de acuerdo en algo y veníamos manteniendo eso. Dijimos hasta el 2023, señores, claro, tomando en cuenta toda la historia de la Itaipú. ¿En qué momento perdimos esa pulseada y por qué crees que perdimos esa pulseada? Esa pulseada la pierde el gobierno anterior en el año 2022. Yo creo que fue tal vez desconocimiento de estos acuerdos, tal vez la debilidad política que tenía el gobierno, tal vez las famosas actas secretas que debilitaron mucho la posición del gobierno de Paraguay y que se reflejaron en juicios políticos que estaban... Ahí uno pierde esa fortaleza y credibilidad que uno tiene que llevar a esa mesa de negociación. Porque perdemos la pulseada después del tema acta bilateral. Yo creo que sí, esto perdemos después claro, del esto fue tema, en el 2022, esto ya fue en el 22,60 que teníamos baja a 20,71. Y después en el 2023 vuelven a bajar, esto antes de que entre el gobierno actual, a 16,75. ¿Y por qué? Ahí se quiere decir, no, pero esto es la justificación fácil. No, pero esto es lo que dice el anexo C. Cuando se va, en el 2022 se paga $600 millones de deuda, tiene que bajar nomás luego la tarifa, y en el 2023 se repaga totalmente la deuda, $1.400 millones se cancela, la deuda queda en cero y dice, no, acá tiene que bajar nomás. Mentira. Porque la tarifa podía haber bajado mucho antes, sin embargo, gracias a ese acuerdo
establecido y esa normalidad establecida, se dijo que a medida que va bajando, aumentaban los gastos sociales que retiraba cada parte. Y eso fue muy conveniente para Paraguay porque nos permitió ampliar el nivel de inversiones que se dio en nuestro país en ese periodo. Por eso es que se vio un nivel importantísimo de inversiones en los últimos años. Esto nos genera dos perjuicios del relato que estás haciendo, doctora. Por un lado, que perdimos esa pulseada, que era un tire de afloje permanente, hoy el 2022 nos tiraban para abajo. Pero eso no queda allí. Cuantifiquemos. Cuantifiquemos. En el 2022 perdimos aproximadamente 100 millones de dólares, solamente 2022. Para el 2023 perdimos alrededor de 300 algo millones de dólares. En total, 400 alrededor de millones de dólares. Y lo que acarreamos otra vez para el 2024, porque hoy la tarifa ya está en 16.75. Entonces, si la tarifa se hubiese llevado al 2023, como era lo que estaba establecido en esa normalidad dentro de la Itaipú, y se dijo debía llevarse estos acuerdos que mantenemos, que no pueden causar un daño global al Paraguay, esto debe mantenerse hasta el 2023. Cualquier cambio a esto que establecimos como la normalidad no puede causar un daño. Causó daño. Y ese daño significó ya en el pasado 400 millones de dólares, que para nosotros es un monto muy significativo. Y este año va a volver a significar un monto de alrededor de 600 o más millones de dólares. Porque hay sumado a esos 400, 300, 100 más 600, más mitad 1.000 millones de dólares. Porque hoy la tarifa está, en vez de estar en 22,60, que debía haber sido el punto 17 de partida de la negociación, claro, hoy está en 16,75. 16. Exactamente. Entonces es una diferencia demasiado grande. Ministra, este relato que hiciste, porque sé que participaste en las reuniones con el presidente Peña, con el presidente Lula, ¿se le expuso este relato al presidente Lula y a su equipo? Se les puso. Nosotros hemos hablado con la transparencia que amerita en esta conversación. Nosotros tenemos un equipo técnico muy preparado y se plantearon las diferentes situaciones. Se habló del historial de esta empresa binacional, se habló de los diferentes escenarios que se fueron dando y el entendimiento clarísimo que tienen todas las partes de que esto siempre fue contexto específico, es decir, como dije ya anteriormente, la parte económica, la parte social y la parte política siempre jugaron un rol fundamental independientemente de lo que decía el tratado y de lo que decía el anexo A, B, principio básico, sí, así como decía, independientemente del tema del tratado, el anexo, ese principio básico del que estás hablando y estás relatando, ¿hoy entienden eso los brasileños? ¿Reconocen o ya dicen, no, pero espera un poco, ¿por qué cambiaron de posición? En el 2022 ustedes me vinieron con una historia distinta y ahora quieren retomar lo que... Justamente es esos cambios que se dieron en el 2022 y en el 2023 lo que debilita de alguna manera la posición de Paraguay. Sin embargo, estos son tratados binacionales, digamos, estas son conversaciones binacionales de una empresa que ya vivió, ya fue un matrimonio de 50 años y hoy nos toca mirar cómo vamos a mantener esta relación en los próximos 50 años. Tenemos que cuidar a esta relación y esta relación tiene que ser una relación lo más provechosa y saludable para ambas partes, porque vamos a permanecer casados a través de esta empresa. Entonces es muy importante mantener ese diálogo. No hay ningún tipo de enojo entre las partes. Lo que sí hay una discusión fuerte, con cada una de las partes con sus posiciones, ¿verdad? Y nos toca a nosotros pelear por aquello que es lo mejor para el Paraguay. Y quiero agregarte más, Jorge, porque hay muchas discusiones que se dan en este sentido. Una de las patas es esta bajada de la tarifa que se dio en los últimos 2 años, que nos impactó a nosotros negativamente, ya como dije anteriormente, en un monto alrededor de 400 millones de dólares y este año va a volver a sumar a ese impacto negativo en nuestras finanzas, ¿verdad? Pero por otro lado también hay más o menos como 4 patas en esta conversación. Nosotros hablamos de la soberanía energética. Escuchaste mucho esa terminología de que Paraguay tiene que ser capaz de traer su energía y usarla. Nosotros queremos traer, por supuesto, yo creo que todos
queremos que toda esa energía se use en el Paraguay y principalmente que se use en el sector industrial, ya sea electrointensiva, lo que sea, que genere empleo y que genere desarrollo para el país. Eso es lo que más queremos. El problema está que tenemos que hacer memoria. Durante el gobierno de Lugo Franco se invirtieron más o menos 670 millones de dólares en esa infraestructura que nos permitía mejorar la red de distribución y empezar a retirar, digamos, nuestra energía. En el periodo del presidente Cartes, que es 2018-2023, es que finalmente se da un giro, se da un empuje a esas inversiones. Y se invirtió alrededor de 1.020 millones de dólares aproximadamente en ese periodo. Fue un salto tremendamente significativo en esas inversiones y ahí empezamos a hablar de realmente empezar a ver que podamos ser capaces de retirar esa energía y podamos ser capaces de utilizar esa energía localmente o eventualmente venderla a quien se nos ocurra venderla. Y ese nivel de inversiones se continúa en el gobierno anterior. Muchas de estas obras fueron, sin embargo, iniciadas en el 2018-2023. Esa es una pata fundamental, tener esa capacidad de retirar. Pero al retirar, vos también tenés que trabajar paralelamente para atraer las inversiones. Es decir, aquellas inversiones que van a poner sus plantas a trabajar en Paraguay y van a utilizar esa energía. Prácticamente hoy no tenemos inversiones de ese tipo. Entonces, cuando decimos, ¿saben qué? Soberanía de la energía, vamos a retirar todo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y quién va a utilizar la energía? Entonces, ese es un desafío importante. Nosotros estamos trabajando arduamente a pesar de las críticas que se generan al respecto de los viajes del presidente Peña, los viajes de quien sea. Esos viajes se hacen porque nosotros tenemos que ir a ver y a ofrecer esto de manera que estas inversiones vengan a Paraguay y generen el empleo y generen el desarrollo y traigan el capital que necesita el país acá localmente para poder efectivamente aprovechar acá esa energía. Y por otro lado está la cuestión de la venta de la energía. No hubo absolutamente un solo paso al respecto de ir a trabajar y con la parte brasilera o con quien sea al respecto de vamos a vender nuestra energía en el mercado brasileño, en el mercado libre. Precio del mercado real. Exactamente. Entonces, desde que llegamos nosotros en septiembre del año pasado, se inició ya esa conversación también. Entonces, son patas diversas que hacen a ese todo. No podemos hablar de uno sin lo otro. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de ver de ese esfuerzo conjunto. Y la cuarta pata es la negociación. La cuarta pata es la negociación. Esa pata de la negociación, donde hace 2 años atrás dimos unos pasitos para atrás en vez de dar pasos para adelante, fue también en detrimento, digamos, de el global, digamos, la situación global de Paraguay en el contexto de esta relación de esta empresa, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo para tener una solución a todo esto? Yo entiendo, y eso le había hablado hace poco con el canciller, con el ministro Rubén Ramírez Lescano, lo que los brasileños dijeron de nosotros. Destacaron la capacidad de negociación y la preparación y que se fueron los representantes de Paraguay munidos de herramientas para sentarse en una negociación de igual a igual, 50-50, no achicarnos. Y recuerdo lo que decía el canciller Ramírez Lescano: nosotros nos vamos a aceptar imposición. Y en una negociación es un tire y afloje. Por eso creo yo que a eso se refería el presidente Peña cuando dice, vamos a buscar un punto intermedio. Y un punto intermedio, corregime si interpreto mal, no sé si vamos a llegar a 22.60, como teníamos la tarifa conforme a ese principio básico sin que se genere un perjuicio a Paraguay, pero tampoco podemos mantener en 16 tanto como estamos hoy. Entonces buscamos un punto intermedio. Ese puede ser una estrategia. Brasil dice, no podemos pedirle a ustedes todo lo que queremos y Paraguay no les podemos dar todo lo que ustedes piden. Se puede entender y se puede acordar. Yo creo que la estrategia debe ir un poco más allá de un número solamente, porque hay diversas cuestiones que están sobre la mesa. Como dije anteriormente, hay conversaciones al respecto de la apertura del mercado brasilero, hay conversaciones
al respecto de qué va a pasar más allá de la tarifa, ¿verdad? Entonces, la tarifa tenemos que verla como el punto de partida, ¿verdad? Nosotros, hoy el anexo imprime una suerte de presión psicológica, voy a decir, porque siempre fue una presión psicológica solamente. En la parte efectiva, la negociación finalmente es una definición política. Pero hoy, después de que se ha repagado la deuda, surge ese acuerdo donde se dice que la tarifa debe necesariamente bajar. Eso es lo que dice. Si nosotros interpretamos literalmente ese acuerdo, tenemos que ver esta tarifa que vaya bajando, porque la empresa binacional no genera renta. Es una empresa que no debe generar renta, simplemente debe cubrir con esa tarifa los costos de la gestión y de la producción de energía. Eso, y si vamos a hacer el reclamo, podemos irnos a 1980 y pico, cuando Brasil tuvo una crisis y tuvimos, o sea, podemos también remitirnos a esos antecedentes y traer a la mesa de negociación. Y no es que podemos, debemos remitirnos al histórico de la binacional, porque como dije, este es un tango que bailamos entre dos. Absolutamente. Y a veces tiramos para aquí y a veces tiramos para allá. Y todo eso depende de la los tarifa contextos. intermedia, doctora, ministra? Porque esas 4 patas que describiste, 3 son a largo plazo. O sea, no es de manera inmediata. Sí se puede diseñar y volver a elaborar un principio básico, pero es a largo plazo. Pero mientras tanto, de esas 4 patas, lo más inmediato y que tenemos que definir el tema de la tarifa, ¿verdad? Claro, y hay definiciones como, por ejemplo, pensar, vamos a definir la tarifa este año o vamos a fijar la tarifa para los próximos 3 años. Ese también es otro contexto. Entonces, en vez de tener esta presión y esta situación de donde todos estamos de alguna manera invirtiendo una gran cantidad de tiempo en estas negociaciones, ¿verdad? Todo eso hay que poner sobre la mesa. Por eso digo, más allá de un número, ir un poquito más allá o para acá, es decir, ¿vamos a mover la aguja del número o vamos a mantener el número pero por un cierto número de años? O sea, son diferentes ecuaciones que deben compaginarse. Y por supuesto, en el mundo ideal, si me preguntas a mí, ojalá pudiéramos nosotros revertir, ir 2 años para atrás y que no se hayan dado la situación que se dio. Porque con ese nivel de tarifa de 22,60 llevado al año 2023, ¿te acordás que hace más de 5 años atrás hablábamos que cuando llegue el 2023, y si la tarifa se mantiene en 22,60 como debió haberse mantenido, íbamos a tener un colchón donde cada lado iba a llevar 1.000 millones de dólares. Y ahí nos íbamos a sentar con ese mundo de posibilidades de 1.000 millones de dólares para cada parte, a definir cómo vamos a trazar los próximos 50 años. Imagínate lo que hubiese sido ese escenario. Ese escenario ya no lo tenemos hoy, sin embargo, tenemos todavía muchas herramientas de negociación que estamos utilizando en esa conversación, que como dije ya es una conversación amena pero compleja, porque finalmente los intereses son divergentes. Esa es la realidad. No se puede sacar de la ecuación el tema de la negociación, de la revisión del anexo C. En un momento dijiste, hay como que una presión psicológica, dijiste, ¿verdad? Más allá de eso, la presión psicológica ejerce lo que dice hoy nuestro tratado, que habla de que cuando se repaga la deuda hay que bajar la tarifa. Así de simple es la ecuación, muy, muy simplista, digamos, pero eso realmente, como dije ya, en los últimos 50 años no se respetó. Fueron finalmente definiciones políticas. Por eso en algún momento se empiezan a generar los gastos sociales que se mantuvieron por 12 años, fue creciendo gradualmente y Paraguay pudo retirar más recursos y financiar más obras de infraestructura. Y finalmente eso era lo que se proponía extender hasta el 2023. Lo que sí queda claro, doctora, para ir redondeando, es que Brasil hoy, Lula para abajo, Itamaraty, ministro de Minas, Energía, etcétera, etcétera, saben que de este lado ya hay una posición clara de técnicos que manejan o que sabemos lo que queremos. Entonces, eso a veces hace que, porque nosotros de alguna u otra manera podemos llegar a ceder incluso, y termina esta historia, ¿verdad? Pero eso sería muy fácil, ¿verdad? Repetir errores que hemos repetido en los 50 años de esta convivencia
donde si revisamos la historia, siempre Paraguay termina, no quiero usar el término migajas, pero no jugando de igual a igual, 50-50. Nosotros tenemos el mismo derecho que tienen los brasileños, ni más ni menos. Pusieron la plata, nosotros pusimos los recursos naturales. Exactamente, esa es la posición hoy de Paraguay. Yo no quiero hablar al respecto de lo que fue en el pasado porque teníamos que estar sentados en las diferentes sillas de hace 30 años, hace 50 años. Pero sí conocemos la historia reciente de este caminar conjunto, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos, y eso lo digo con mucha confianza, un equipo negociador que está involucrado, que está abocado a estudiar lo que ha sido, digamos, históricamente esta relación, a analizar también cuáles han sido las decisiones que se han tomado a través del tiempo y volcar todo eso en la mesa de negociación, ¿verdad? Identificando lo que es realmente lo mejor para el Paraguay. Acá Brasil entendió, estos paraguayos vinieron preparados, conocen sus números, conocen la historia. Se habló un poco de que en una de las reuniones quedaron un poco también sorprendidos al respecto, especialmente tenemos un presidente que además de político es técnico político, entonces eso también yo creo que nos lleva a otra instancia de conversación. Entonces no podemos decir qué mal Paraguay no está, no, Paraguay no está cediendo, Paraguay no está cediendo, Paraguay está peleando de igual a igual. Qué importante esto que dijiste paralelamente cuando graficaste lo de las 4 patas, ¿verdad? Porque para tener todos los elementos sobre la mesa hay algunos ajustes que tenemos que hacer. Tema de los inversores. Los inversores. Porque nosotros podemos llegar a poner sobre la mesa ese aspecto, pero como dijiste, ¿qué pasa si no tenemos definido quiénes es lo que van a venir a invertir? Nos salimos a... Perdón que use ese término, ¿verdad? A mostrar o ofrecer las bondades de Paraguay, sí, que de afuera, entre paréntesis, siempre decimos que nos miran mejor, ¿verdad? Imagínate que nosotros hoy consumimos, y este ya es un pico histórico, consumimos de ese 50% que genera la Itaipú, que le toca a Paraguay, ese es un 50%, nosotros consumimos 35%, y el resto le vendemos a Brasil. Esa es la situación hoy, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué la tarifa tiene que subir? Claro, porque estamos vendiendo nuestra energía principalmente a Brasil y necesitamos quitar el precio más alto para poder traer ese dinero a Paraguay. Finalmente, esta empresa tiene que generar desarrollo para nuestro país, ¿verdad? Si ese 65% decimos, vamos a traer de vuelta y vamos a darle a quién. Esas inversiones debieron haber venido hace 3, 4, 5 años atrás y hoy estar listas para poder absorber esa energía. Entonces faltó también ese empuje y es importante entender eso. No son cuestiones menores, son cuestiones donde hubieron oportunidades perdidas que hoy nos están costando de manera importante. Entonces hoy estamos tratando de todo ese trayecto, digamos, donde quedamos atrás, estamos tratando de retomar la senda. ¿Qué daño nos generan las improvisaciones? Convengamos, ¿verdad? El daño que le genera al Paraguay cuando improvisamos, cuando se improvisa. Gobiernos improvisados, sin norte, sin hojas de ruta. Tenemos que aprender eso, ¿verdad? Tenemos que aprender. ¿Qué le decimos? Cerramos con esto. Tema Itaipú, hoy, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué están haciendo ustedes del gobierno? Pues le preguntaba hace rato, ¿hay un plazo? Me dijiste que no, porque todavía hay, en esta etapa de negociación, hay varios escenarios todavía. Sí. Lo que sí sabemos es que tenemos nosotros una estrategia, porque siempre se habla de la estrategia. Totalmente. El otro día hubo un parlamentario, senador, que decía, necesitamos conocer la estrategia, y precisamente estos que hacen ese reclamo no se identifican. Yo me pregunto dónde estuvieron los que reclaman hoy, hace años atrás, cuando bajaba la tarifa a 20.71 y después a 16.75, y cuando no se hacía un esfuerzo realmente explícito para atraer inversiones a Paraguay que nos permitan aprovechar y reclamar esa soberanía energética, sí, que tanto queremos reclamar. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que hoy tenemos un presidente de la República
que tiene un conocimiento profundo de lo que significa. Yo creo que el presidente Peña debe ser el presidente que más entiende al respecto, no solamente de las implicancias, sino del histórico y de las posibilidades que existen hoy sobre la mesa. Y más allá de estar empantanados, como se dice, lo que estamos es defendiendo a la posición de Paraguay y defendiendo los intereses de nuestro país, que es demasiado importante. Nosotros no nos vamos a achicar ante ningún país y vamos a pelear por lo que le corresponde a todos los paraguayos, que es sacar la mejor ventaja posible de esta relación, que debe ser una relación 50-50. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta nos metemos en el tema que habíamos anunciado. Vamos, Cintia, si me prestas atención. Tenemos 2 informes. Quiero venir con el segundo, la gran conspiración. Así armaron la historia ficticia y luego publicaron en medios oficialistas, y después ya quiero escuchar los audios que vamos a presentar. Ese primer informe, perdón que lo diga públicamente, pero nos estamos organizando. Pausa, volvemos con este informe. La gran conspiración. Así armaron historia ficticia y luego publicaron en medios oficialistas. El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligencia fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas con meros fines proselitistas. De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAD, junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Coene, habrían redactado el informe de inteligencia número 10/2022, referenciado como Mara 04-1922-MP, introduciendo información tergiversada y falsa en colaboración con personas ajenas a la institución. Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asimismo, este informe de inteligencia filtrado a los medios de prensa habría sido presentado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público. En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Cronaueter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior Arnaldo Yucio, comisionado recién a partir de junio del 2022 a la CEPRELAD, y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos, sin ser funcionarios de la CEPRELAD, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa. Tal es así que Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word AAA-informe-de inteligencia-AAA-MJ, cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos. Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos. En primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Horacio Cartes, a través de la firma Tabesa, pagaba un sueldo de 16 millones de guaraníes a Oscar Boidanich, exministro de la CEPRELAD, a cambio de su silencio. En segundo lugar, a través del diario Última Hora, cuando publicó la noticia que empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich. Y en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa. La Fiscalía sospecha que el archivo elaborado presuntamente por Farías y Fernández
Fernández habría tenido un doble propósito. Por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia. Otra filtración confidencial. En el acta de imputación se expone además que el equipo de Mario Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat, RRAG. En ese sentido, en el mes de enero del 2022, Arregui y Yucio habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá, remitido por la fiscal Lizzy Bonilla, en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes. Asimismo, en la elaboración de la contestación del pedido realizado, se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá. La filtración efectuada por Arregui y Yucio, con el único objetivo de desacreditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Yucio, y cuando el diario ABC Color emitió la publicación periodística titulada Fiscala Panameña solicita informes sobre Horacio Cartes en caso lavado de dinero. Este último medio inclusive incluyó en su artículo el formulario de pedido realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica. También llamó la atención que por más que la CEPRELAT tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comisario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter confidencial de la Fiscalía de la República de Panamá, y que el 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Yucio habría filtrado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño. Arregui y Carmen Pereira se comunicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional contestó o no a la fiscal extranjera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparentemente ambos habrían buscado atribuir al punto de contacto de la policía la filtración hecha por el propio gobierno de Abdo Benítez. Vení a Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En tu casa o en la oficina, cuando estás en movimiento, también sentado en ese lugar donde tan cómodo te sentís, abrí tu cuenta Visión, estés donde estés, gratis, sin saldo promedio a mantener, sin firmas y sin ir al banco. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Tenés a punto los audios, ¿verdad? Tenés. Pongo en contexto general. Estos audios son 3 en total. Uno dura 5 minutos, el otro también. El otro también 5. 15 en total. Pero hago una introducción. Este audio se grabó el 13 de noviembre de 2019. 13 de noviembre 2019. Y en este contexto general yo voy a decir los nombres de quienes están. En este periodo de tiempo se venía desarrollando una operación en conjunto con la Policía Federal que tenía como objetivo una importante organización criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero que se asentaba en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Esta operación, bajo dirección del Ministerio Público, tenía planificado dentro de sus objetivos la detención de varias personas vinculadas al grupo investigado, el allanamiento de propiedades, la incautación de bienes provenientes de sus actividades ilícitas y, lo más importante, el allanamiento de casas de cambios. La operación en cuestión recibía el nombre genérico de Status.
La reunión de esa mañana, donde vamos a escuchar el audio enseguida, en la que participaron el señor Arnaldo Yucio, era en ese entonces, noviembre de 2019, ministro de la SENAT, Secretaría Nacional Antidrogas. Participa Zully Rolón, quien era funcionaria de la SENAT, y también participa Juan Manuel Jara. Tenía dentro del plan general de ellos, atiendan bien, porque eso se escucha en el audio, en el plan de estas personas mencionadas, de esa reunión del 13 de noviembre del 2019, tenían como plan general, entre comillas, acoplar el allanamiento de algunas casas de cambios, que se iban nomás luego a realizar, dicen en una parte del audio, y también acoplar a otros allanamientos dentro de un caso que, por lo que se denota en la conversación que vamos a escuchar enseguida, ya se venía urgiendo o desarrollando en silencio por parte de la Secretaría Ejecutiva a cargo de Zully Rolón, SENAT, en ese tiempo, cuando ocupaba ese cargo, después de que lo llevaron a Yucio, Ministerio del Interior, y Zully Rolón se quedó a cargo de esa institución. Ese caso del que hablaban se denominaba Humo. Según las informaciones que han sido recabadas durante un periodo de 5 a 6 meses entre finales del 2018 y 2019, personal destinado al CIU, la Unidad de Investigación Sensitiva, en ese momento a cargo de Cristian Amarilla, venía realizando una serie de acciones con el fin de obtener información de todas las empresas del grupo Cartes. Relevamiento de datos, vigilancias, seguimientos, múltiples viajes al interior del país, Hernandaria, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un relevamiento general de todas las empresas del grupo Cartes y otras empresas que ellos denominaban satélites, o empresas que supuestamente pertenecían a personas incluso fallecidas. Lo particular de estas acciones era que los levantamientos o relevamiento de datos que ellos querían hacer no eran comunicados al Ministerio Público, pero sí a la CEPRELAT, a cargo de Carlos Arregui, quien, según lo que se desprende de las conversaciones, remitía información privilegiada a este grupo investigativo, entre comillas, con el objetivo de realizar, también entre comillas, el trabajo de campo y montar el caso, que ya sabemos a qué caso nos estamos refiriendo y que ayer se especificaba en el acta de imputación. Y un dato también interesante e irregular en toda esta historia era que todo lo que realizaban estos agentes se remitían en informes sin membrete, sin firma, desde los correos del CIU a CEPRELAT o al propio ministro en ese entonces, Arnaldo Yucio, que, entre paréntesis, estos informes o estos datos, este relevamiento de datos, eran enviados a la CEPRELAT, y a partir de allí se fueron construyendo los famosos informes de inteligencia financiera, que ya sabemos dónde terminó, se filtraron a los medios de prensa, al Ministerio Público, a organismos internacionales, etcétera, etcétera. Cuando que en realidad el rol de la SENAT no era precisamente hacer un relevamiento de las empresas de Cartes. ¿Cuál es el rol de la SENAT, de la Secretaría Nacional Antidrogas? Su nombre lo dice. Por eso se explica que 5 años, como hoy repite el ex fiscal, el hoy ministro de la SENAT, Jalil Rashid, 5 años arco libre tuvieron los narcotraficantes. 25.000 millones de dólares movieron los narcotraficantes durante 5 años en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
que entre paréntesis, gracias a la gestión de Yucio, levantaron los controles de la SENAT en los puertos privados por donde pasaban los cargamentos de cocaína y se enviaban a los países europeos. Claro, el ministro, los que estaban abajo del ministro Yucio, los agentes de la SENAT estaban concentrados en relevamiento de información acerca del grupo Cartes. Mientras tanto, arco libre al narcotráfico. ¿Y por qué hacía Yucio eso? No lo dice ni el abogado de Cartes, lo dijo Eduardo Peta. ¿Se acuerdan? En una entrevista en un canal de televisión, Mario Abdo Benítez decía reclutar a 5 fiscales, exfiscales, con un único propósito. No precisamente de hacer una buena gestión al frente del ministerio donde estaba, sino el único propósito de buscar algo para joderle a Cartes y a sus empresas. Después seguimos y enseguida escuchamos el audio. Es muy importante hacer mención que la DEA no estaba conforme o a gusto con la realización de estos trabajos, correspondiendo estas acciones unilaterales del director y jefe de CIU por instrucciones de la secretaria ejecutiva, Sully Rolón, con colaboración de la CEPRELAT, Carlos Arregui. Según los datos obtenidos en líneas generales, de reuniones que se realizaban en el CIU entre Arnaldo Yucio, Sully Rolón, René Fernández, con los jefes del CIU y los, entre comillas, analistas, ya se tenía todo armado para la operación, faltando simplemente detalles, porque el objetivo era claro, utilizar toda la artillería de la institución disponible para golpear al grupo Cartes. Eso dicen ellos. Vamos a escuchar en el audio. Y en el audio se escucha la voz de Arnaldo Yucio, quien en ese entonces, en noviembre del 2019, era ministro de la SENAT, Sully Rolón, directora de administración, viceministra, y posteriormente fue designada ministra, y aparece el director de inteligencia de la SENAT, Juan Manuel Jara. Escuchamos el primer audio. A ver. Estamos tratando de medir cómo encarar el tema de cómo le va a afectar al presidente un operativo como este. Era lo primero que van a sacar otra vez. O sea, yo creo que siempre le van a pegar, pero no tampoco como inicialmente pensaba. Bueno, seguro que van a sacar la foto del presidente con el dueño de la accionista de la casa de cambio. Y de algún lado le van a pegarlo. Yo no me quería aprovechar y hacer otros procedimientos que tienen relación también con casas de cambio, ya que vamos a movernos en esa cantidad y vamos a tener toda la logística preparada para hacer ya también de una vez por todas otras 3, 4 casas de cambio más, parece. 3. ¿Verdad? 3 casas de cambio más. Pero eso tenemos que ir evaluando. Pero el 28 ya es otro. Lo que me gustaría es si contacta a Mauro con Carmen, y Carmen te pone al tanto de la otra investigación para ver si es que tiene coincidencias. Esa casa de cambio Uni, por ejemplo, es el de Astalma. O sea, está metida también en el otro caso. ¿De Ciudad del Este? Es de Ciudad del Este. El otro es Irenda Irendahue no está en este caso, pero puede estar. Así que profundizamos un poco. Porque el sistema pues, es el mismo. El modelo narco es exactamente el mismo. Este Mato Grosso, una zona de Mato Grosso que lava con la gente de Salto, y el otro lado de Paraná,
que lava con la gente de Ciudad del Este. Y las casas de cambio se unen otra vez acá en Paraguay. Y ahí aparece, ¿cómo se llama? Aparece este que es de ¿cómo se llama? Del senador. La casa de cambio. ¿Cómo se llama el de Pedro Juan? Señor Acevedo. No, espera que ¿Cómo se llama? Ese no. Ancho. Ancho Ramírez. Ancho Ramírez tiene una casa de cambio que tiene sede en y este caso tiene relación con la fiscalía ya tiene ya el pedido de cooperación y la denuncia ante el Ministerio Público. Pero los fiscales en este caso no se mueven. Así es. No se mueven. ¿Por qué no se mueven? Ahora sí tiene relación con el tráfico de cigarrillo y droga. Más esa zona es eso. Pero el modelo de operaciones es igual. Esa es la operación UFO que usted me dice. Si tenemos conexión entre las casas de cambio, entonces aprovechemos, ya que vamos a irnos nomás luego, vamos a suponer que UNIC es una de las casas de cambio que está conectada, que les conecta a los dos carros. Entonces, ya que nos vamos allí, entonces vamos a traer ya también la documentación relacionada al otro caso. Y ahí tenemos que activarle al fiscal de esa causa, decirle, ¿sabe qué? Vamos a ir haciendo un allanamiento, porque no aprovechar para, ya que va a estar ahí nuestros técnicos, traemos también ya eso. Pero, no sé yo si el único, ese es una... Sí, el bullying de la China, ¿verdad? Bueno, tengo varios mensajes acá. Me dicen que hace el ministro de la Senat planificando estos operativos que tiene que hacer la Fiscalía o cuestiones que nada tienen que ver con la Senat. Pero ponemos otra vez el apoyo de lo que se desprende en este primer audio que escuchamos. En una parte, Zully Rolón dice, los políticos le están volviendo loco al doctor, quieren que sea candidato. El doctor lleva gente a la alianza o no, o a lo que estén armando, dice. Arnaldo Yucio, estamos analizando cómo le va a pegar al presidente un caso como este. Presidente Mario Abdo Benítez, estatus, por el supuesto vínculo del presidente Mario Abdo Benítez con Rojas Benítez, dueño de Zafra Cambios. Esto hay que corroborar. Me dicen que hay un vínculo de parentesco entre el dueño de esta casa de cambio y Mario Abdo Benítez. Por eso Yucio habla cómo le va a salpicar esto al presidente Mario Abdo Benítez. Seguro van a quitar la foto del presidente Mario Abdo Benítez con la casa de cambios. De algún lado le van a pegar nomás luego. Entonces, queríamos aprovechar y hacer otros procedimientos que tienen que ver con casas de cambio. Ya se va a movilizar esa logística y también hacer contra otras 3 o 4 casas de cambio más. Pero eso hay que ir evaluando. Lo importante es que se haga un contacto con Carmen. ¿Quién es Carmen? Carmen Pereira Ceprelat. De tal forma que ella ponga al tanto de la investigación. Por ejemplo, ahí está la casa de cambio UNIC de Ciudad del Este. Esta casa de cambio está dentro de otro caso. La otra es Irendagüe, que si bien no tiene vínculos con el caso Estatus, si se profundiza podría estar vinculada. El sistema es el mismo, el modo narco es exactamente el mismo. La gente de Mato Grosso que lava con Pedro Juan Caballero y la gente de Paraná lava el dinero con la gente de Ciudad del Este.
y las casas de cambio se unen de nuevo en Paraguay y aparece este que es del senador Ancho Ramírez. Entonces senador, hoy no, ya no está. Ancho Ramírez tiene una casa de cambio en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. En referencia a este caso, la Fiscalía ya tiene un pedido de cooperación y la denuncia ante ellos. Pero los fiscales en esta causa no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Dice Dusully Rolón. Y ahí Yucio hace referencia, tiene relación al tráfico de cigarrillos, drogas posiblemente, operación se llama Humo. Y ahí dice Arnaldo Yucio, aprovechemos y hagamos los dos operativos, ya que estarán los técnicos ahí, le activamos al fiscal de la causa. Ahí habla otro funcionario, el de nombre Juan Manuel Jara, y dice, en una parte, cita, no sé si se escuchó esa parte porque había un ruidito, dice, es de la China, refiriéndose a un caso, era del fiscal Pechi, la causa. Arnaldo Yucio agrega, necesitamos hacer las conexiones para ver si se unen el caso Status con el caso Humo. Si no se unen, vemos en una segunda etapa para hacer. Ver si este caso Status le golpea al presidente Mario Abdo Benítez. También hacer el otro que le golpee al grupo Cartes. El caso de Cartes es impresionante, no hay otro. Lo que falta para ejecutar son cerrar algunas cosas, se necesitan informes de Brasil. Y ahí dice Dusully Rolón, es demasiado grande y mucho perjuicio para el país, pero si no haces, punto suspensivo, Yucio dice, eso hay que hacer en algún momento. Lo que pasa es que si aparece Rojas, que es Rojas Benítez, dueño de Zafra Cambios, si aparece en el operativo Status, y dice Yucio, si le aprieta a Marito, se le golpea a los dos para equiparar. Es decir, si le van a golpear al dueño de Zafra Cambios en este operativo Status, porque hay un vínculo con el presidente Abdo, que dice Yucio en la última parte casi del texto. Si le aprieta a Marito, dice aprovechemos y también le golpeamos a Cartes para equiparar. O sea, no le importaba si había delito alguno, sino él quería equiparar nomás un caso con el otro. Escuchemos la segunda parte. Recapitulando, necesitamos hacer las conexiones. Sí. En esta etapa sí se unen. Sí. Si es que no se unen, entonces veamos nomás en una segunda etapa. Para hacer. Uno, la idea era unir también, porque en el caso si se le golpea al presidente, también ya hacer el otro donde se le golpea al grupo del gobierno. En este caso de Cartes es impresionante. No hay otro. El caso Humo de... ¿Y qué falta para dibujar? No, y falta cerrar algunas cosas. Estamos informes de Brasil. Es demasiado grande también, mucho perjuicio para nuestro país también. Pero si no haces también... No, eso hay que hacer en algún momento. Lo que pasa es que ese mismo grupo es que si aparece lo de Roja con él, ese mismo grupo va a empezar a apretarle, seguro. Entonces, como para equiparar un poquito el asunto, va a golpearle ya a los dos. Pero este es impresionante. La cantidad de empresas que el tipo tiene acá. 84 teníamos, pero ahora compró Total Gas y también otro hotel. Sí, cadenas de hoteles. Y entre paréntesis, todas las empresas, salvo Cabeza y no sé qué otras empresas, son las únicas que generan renta, generan ingresos. Después todas en pérdida, ¿verdad?
Estoy hablando desde esta bebida pool, estamos hablando de... Basa. Basa está lo revinculada con las casas de cambio. Esos son cosas que nosotros tenemos cuando nos fuimos a Brasilia, Basa está más que vinculado y metido en el caso de la Yato, del tema del pago a las autoridades o de etc. Ellos tienen redondito ya eso. Ellos están esperando nomás también un ok desde aquí para que ellos pidan. Y se hace la no quieren hacer con otro, quieren hacer únicamente con Senat. Y vos sabés que los brasileños se decían, pero los yanquis le tienen miedo al presidente. Ese que tiene su sprinter, su equipo de sprinter, no sé qué. No, dijo luego cuando se enteró del caso. Es un expresidente. Así se volvió loco. Ayer me fui en la cena, me encontré con el embajador Stuart, estaba Resquí, pero le viste al ministro del Interior y le viste a sus asesores ad honorem en ese lugar. Los asesores ad honorem del ministro del Interior fueron nuestros ex procesados. Eso que te comenté, Sí. estaban ahí con él. Le identifiqué, bueno, no lo conocía, pero le identifiqué. Sí, Pato Melgarejo. Pato Melgarejo es uno de ellos. Sí. Casache No, el otro es. Ahora le nombró a José I. González Maki, el abogado, que también era el mismo estudio jurídico. Juan Claudio Gaona, cuando fiscal, Pato Melgarejo y Nicolás Talavera, que no son todos el mismo equipo, pero bueno, cuando él no fue nuestro procesado. No tenemos mucho tiempo para hacer las valoraciones del audio 2, que lo vamos a hacer después en otros espacios periodísticos. Ponemos el audio 3, por favor. Ponemos el audio 3. El fiscal en ese caso. Él acaba de comentar Nada. Nada, justamente porque del caso relacionado a cartas. Nada, se tiene el pedido de cooperación, se queda ahí. Todo el desarrollo de la investigación se hizo con Hacienda. Nosotros le apoyamos en la ubicación de las casas, empresas que son el maletín. mismo estilo es de la casa de cambio también. Ellos, Palermo y Tavesa, le venden a empresas y a personas físicas. Y esas personas físicas, muchas son las que tienen todos los camiones, la logística que llevan a Brasil, esos camiones, esos que se encuentran contrabando. Pero las personas físicas, por ejemplo, se le vende por 6.000 millones de cigarrillos. Y localizamos las casas y son así, o son casitas o algún pequeño depósito, claro, que están sin movimiento. La empresa satélite de su cliente también, 22 eran difuntos, que murieron ya hace muchísimo tiempo. Y eso, ellos pagan supuestamente por eso el impuesto, ¿verdad? Pero esos son los cigarrillos que ellos, muchos son ficticios también las facturaciones. Claro, porque y venden compra para poder pagar impuestos y que no se les moleste nomás. Y los otros son los de los contrabandos. Lo que pasa es que no hay ninguna ley que te diga que vos no podés comprar por $1 millón de cigarrillos para como consumidor final. Sí, pero ahí sabes que... Pero vos podés comprar por $1 millón. Yo soy un consumidor final. Pero existe. A partir de ahí vos perdés. Pero ellos, por ejemplo, también facturaban sin nombre $1 millón. Y sí, para eso sí existe una reglamentación, una resolución de la subsecretaría prohíbe vender de esa manera
hasta tal punto, hasta tal límite de compra nomás pueden hacer una persona física. Ellos tienen su alquiler. Después tienen 3 empresas grandes distribuidoras. Después esas 3 distribuidores tienen empresas satélites. Y después de esa empresa satélite pasa a las personas físicas, ahí ya desaparece el cigarrillo y se va como contrabando. Sí. Más o menos ese es el sistema que... Y después el dinero se movimenta por medio de las casas de cambio. Y después también, y la otra arista es la venta de reales, compra y venta de reales al Brasil, que es por ejemplo, según tiene la federal, más del 80% del Producto Interno Bruto de Paraguay, el Banco Paulista ese le compró reales a Paraguay, ¿entendés? Y muchas de esas compras también son ficticias. Muchas veces también no es que se va el real de verdad, se pone nomás en las boletas de que se va esa cantidad y muchas veces no es así. Y allá, ponele que acá la casa de cambio le dice, te vendo 8 millones de dólares en reales. Y allá, cuando se baja, llega a 4 millones nomás. Sí. Y ese otro que pasó, existió o no existió o lo que sea, ¿no? Es una ingeniería financiera que solamente un especialista tiene que... Increíble, es cuando vos ves el mecanismo, cómo se pensó y cómo va entrando en todos los negocios, las estancias que se están comprando, ¿no? Cada negocio le va absorbiendo. Esto tiene demasiado tiempo. Necesita invertir, eso que va comprando. Y a él no le interesa si pierde. Porque eso es parte de lo de la nota. El tema que vos tenés que justificar. Tengo que hacer una última pausa, venimos enseguida. Bueno, vamos a seguir 28, ya vamos a seguir con este tema, varias cuestiones, unas cuestiones técnicas incluso, por las letras que pusimos me dice que no se entiende. Esto vamos a pasar, vamos a mejorar, vamos a transcribir en otros espacios, vamos a publicar en el diario La Nación, en el diario Hoy, en otros espacios, vamos a desmenuzar y después hacer las valoraciones. Lo que queda cortito nomás, porque acá tengo unos apuntes porque el audio en general dura casi 49 minutos y hay otro pedazo que dura 30, pero a nosotros nos pareció esta la parte más importante y hay que ir entendiendo y por un lado lo que dijimos hace rato que hacía el ministro de la Senat y su directora y el director de inteligencia de la Senat, que tenían que estar preocupados por el tema narcotráfico y la cantidad de cocaína que venía por Paraguay, que caía en los países europeos, ya estaban concentrados en buscarle algo para perseguir la Carta y sus empresas. Y ahí entendemos por qué tuvimos arco libre 5 años y se ha fortalecido la industria del narcotráfico en nuestro país y eso ha permeado en diferentes instancias de la sociedad. Y lo otro, cuando en una entrevista esta mañana Arnaldo Yussi decía, nosotros hicimos lo que estaba lo que hicimos en las investigaciones era en función de gobierno, era nuestra tarea. No entiendo de dónde viene la asociación criminal. Y la asociación criminal que estábamos leyendo acá, en el acta de imputación, se da en varios aspectos. ¿Por qué? Por ejemplo, Yussi tenía un secretario de apellido, que está imputado, por cierto, Farías, Daniel Alberto Farías. Era secretario de Yussi en el Ministerio del Interior. Sin embargo, era el que entraba y salía de la CEPRELAT, accedía a toda la información de la CEPRELAT, información sensible, y él fue el que iba construyendo estos informes que después terminan en los informes de inteligencia financiera de la CEPRELAT. Termina siendo funcionario Farías en octubre del 2022. Pero él entraba y salía de la CEPRELAT siendo secretario de Yussi en el Ministerio del Interior. Lo que queda claro, como ayer el ex senador Juan Carlos Galaverna, Calé Galaverna, decía, el cerebro de todo esto yo no tengo duda fue Arnaldo Yussi.